And that goes thousand times around the world just to be closer to him than to you. And now it was the name I never knew, but I loved her just the same. I love her name. Reach that out, it's flying away. Sounds that would make her stay. I learned to leave life apart from all the words. I can't help it. Don't without the bill. I wish the bill back over in time to around the world just to say she had been mine for a day. Irping y la Serum Belebel. Centro Ultra Hidratante. You sheltered me from harm, me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. If I things I ever knew, for all the years I had with you, I think you everything I've been wrong. You look the light in my heart. Oh, I was everything I belong. Just to have you. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les van? Hoy, 8 de julio del 2022, siendo las 8:02 de la mañana, le doy la bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo fueron en el examen? Me imagino que súper bien. Así que nada, la orilla todavía está un poquito lejos. Hay que seguir remando duro y parejo, jóvenes, que esto recién comienza. Así es, porque la vida es un vicio. Y te lo decimos acá, por el canal de la Pre. ¿Cómo están, jóvenes? Qué gusto verlos después de una semana. Bueno, el tiempo siempre es tirano para nosotros. Ustedes saben que siempre empezamos con un video y vamos a tocar el tema de hoy, que tenemos que hablar sobre los recursos naturales. Para ello voy a apagar mi cámara porque, como ustedes saben, el internet es malísimo por mi zona, aquí en Barranco, no sé, no llega Win todavía. Me ha dicho que es un buen operador. Pero nada, vamos a ver, ¿se ve por favor que alguien de los jóvenes me confirme la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Vamos empezando. Los recursos naturales son todos aquellos recursos que existen en la naturaleza sin necesidad de la acción o intervención de los seres humanos. Es decir, son todas aquellas fuentes de material
Profesor, no se escucha bien. Son todos los recursos naturales que consumimos más lentamente de lo que se pueden producir naturalmente, sin nuestra intervención, por lo que la misma naturaleza los renueva constantemente. Recursos naturales no renovables. Estos son lo opuesto a los recursos renovables. Son todos aquellos recursos naturales que, o bien la naturaleza no puede reponer, o bien los repone a una velocidad mucho más lenta de lo que los consumimos, por lo que eventualmente se terminarán. Ejemplos de recursos naturales. A continuación se presenta una lista de 25 ejemplos de distintos recursos naturales, resaltando sus características más importantes y los productos que se pueden obtener de los mismos. 1. El agua. Es el líquido vital, absolutamente indispensable para la vida. Es un recurso natural renovable, ya que se evapora y condensa continuamente sin nuestra intervención. Por lo que todo el agua que consumimos, tarde o temprano, regresa a los ríos, lagos y mares. Además de ser un recurso valioso en sí misma, podemos acumular agua en grandes embalses y utilizar la energía potencial almacenada y su energía cinética para generar energía eléctrica, o como se le suele decir, energía hidroeléctrica. 2. El petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, provenientes de la descomposición a lo largo de millones de años de las sustancias químicas que forman a los seres vivos. Es un recurso natural no renovable que utilizamos como materia prima para la obtención de un gran número de derivados. Algunos de estos derivados son la gasolina, los plásticos, los aceites minerales, entre otros. 3. Sal marina. El agua salada o agua de mar contiene disueltas un gran número de sales, principalmente cloruro de sodio o sal común de mesa. La evaporación del agua de mar produce sal marina, la cual es un recurso natural que utilizamos no solo para darle sabor a nuestros alimentos, sino también como la principal fuente de cloro y de metales alcalinos, como el sodio y el potasio, los cuales se utilizan en múltiples industrias. 4. Los árboles. Los árboles presentes en los bosques, así como las demás especies vegetales que podemos encontrar en los mismos, son ejemplos de recursos naturales renovables. Los seres humanos utilizamos los árboles para obtener madera, que también utilizamos como material de construcción para nuestros hogares y muebles, como combustible al quemarlos directamente, o como materia prima para la producción de carbón vegetal. 5. Hierro. El hierro es el metal más abundante sobre la Tierra, pero de igual forma es un recurso natural no renovable. Este metal se utiliza directamente como material de construcción en la fabricación de un sinfín de objetos diferentes, o como materia prima para la elaboración de materiales más resistentes, como los distintos tipos de acero o demás metales ferrosos. 6. Biogás. El biogás consiste principalmente en gas metano, el cual es producido por seres vivos luego de la descomposición de los alimentos. Este es un recurso natural renovable que utilizamos principalmente como fuente de energía, ya que lo podemos quemar para producir calor. 7. Sal mineral. A diferencia de la sal marina, la sal mineral es aquella que se acumuló durante siglos en forma de minerales sólidos que terminaron enterrados en montañas y otros yacimientos. Esta sal también se utiliza para sazonar los alimentos, así como para conservarlos. También se utiliza para derretir la nieve y evitar su acumulación sobre las carreteras en distintos países del mundo. 8. Oro. Este metal precioso es un recurso que se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas. Se trata de un recurso natural no renovable al que le hemos dado muchos usos. Casi la mitad del oro que se produce en el mundo se almacena como medio de inversión. La mayor parte de la otra mitad se utiliza para la elaboración de joyería fina. Lo que queda se reparte entre los bancos centrales y en la fabricación de circuitos electrónicos. 9. La fauna marina. A lo largo de la historia, los seres humanos siempre hemos estado en contacto con el mar y otros cuerpos de agua.
ya que proveen múltiples recursos esenciales para la vida. Uno de ellos es la fauna marina, formada no solo por peces, sino por todas las especies animales que habitan en el mar y que utilizamos principalmente como fuente de alimento. 10. El gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentra de forma natural en los yacimientos petroleros. Además de su uso como combustible fósil, es un recurso natural no renovable que se utiliza para la fabricación del polietileno y del polipropileno, dos de los plásticos más utilizados en el mundo. 11. Cobre. Este metal rojizo es uno de los mejores conductores eléctricos que existen. Es uno de los metales más explotados en el planeta. Lo utilizamos para la fabricación de cables de corriente, usados en todas las construcciones, y también es el conductor más utilizado en la fabricación de circuitos electrónicos. 12. Biocombustibles. Los biocombustibles son combustibles líquidos que, al igual que el biogás, son producidos por medio de la acción de ciertos microorganismos. Estos combustibles representan recursos renovables que utilizamos principalmente como fuente de energía. 12. El viento. El viento es otro ejemplo de un recurso natural renovable. Las corrientes de viento las podemos utilizar para generar energía eólica. También las podemos utilizar en sistemas de refrigeración industrial y para el secado de distintos productos industriales. 14. Aluminio. El aluminio es un metal que se extrae de minerales tales como la bauxita. Es un metal tan importante como el hierro y el cobre, y que encuentra un sinfín de usos en el mundo moderno. Es uno de los metales más utilizados en la construcción, luego del hierro y el acero, y es el metal utilizado como conductor en los tendidos eléctricos. 15. El calor de la Tierra. La energía geotérmica es un tipo de energía térmica que obtenemos aprovechando el calor del magma que fluye por debajo de la Tierra. Es un recurso natural inagotable que utilizamos para evaporar y calentar el vapor de agua, el cual se hace pasar por una turbina para generar electricidad. 16. Los diamantes. El diamante es una de las formas naturales del elemento carbono. Este es un recurso no renovable que tarda miles de años en formarse a altísimas presiones y muy altas temperaturas. Además de utilizarlos para adornar piezas de joyería, los diamantes se utilizan como abrasivos en múltiples industrias. 17. Platino. Este es un metal noble que, además de ser un excelente conductor eléctrico, también se caracteriza por ser completamente inoxidable. 18. La marea. Las mareas son movimientos de millones de litros de agua generados por la atracción gravitacional de la Luna. Estos grandes movimientos de agua se aprovechan para generar energía eléctrica. 19. Titanio. El titanio es un metal ligero y extremadamente resistente. También es considerablemente más costoso que otros minerales como el hierro e incluso el cobre, pero no se oxida y resulta biocompatible, por lo que se puede utilizar para fabricar prótesis óseas y también en la fabricación de cohetes espaciales. 20. La arcilla. Esta es una mezcla de distintos minerales sólidos y óxidos, la cual se puede encontrar de forma natural en muchos lugares alrededor del mundo. Como la arcilla, se pueden fabricar bloques y ladrillos para la construcción, así como piezas ornamentales y utilitarias de cerámica y porcelana. 21. Uranio. Es uno de los elementos más pesados de la tabla periódica y además es un elemento radiactivo. Este material es un recurso natural que se utiliza como combustible para generar electricidad en las plantas nucleares de energía eléctrica. 22. El Sol. Podríamos decir que el Sol es la fuente de toda la vida en el planeta Tierra, la que permite la existencia de las plantas y de todos los demás seres vivos. Además, es una fuente inagotable de energía, tanto en forma de luz como de calor. En la actualidad, utilizamos la luz proveniente del Sol para generar electricidad directamente y también para calentar agua u otros objetos. 23. Las corrientes marinas. 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua y toda esta agua está en constante movimiento.
Estas corrientes representan un recurso que se puede utilizar como fuente de energía. 24. La tierra o el suelo. La tierra es un recurso natural que contiene todos los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y se desarrollen en ella, lo que permite tanto la agricultura como la ganadería. Además, en el suelo encontramos todos los minerales que hemos mencionado hasta ahora. 25. El carbón. El carbón es un ejemplo de combustible fósil. Proviene principalmente de la pirólisis, en ausencia de oxígeno, de materia vegetal como la madera. Una vez formado, este carbón se puede utilizar como combustible, como materia prima para la elaboración de acero y para la fabricación de filtros de agua o de aire, entre otras aplicaciones. Muy bien, ahí lo tuvieron, ¿sí? A los recursos naturales. ¿Y qué tendrían a ser los recursos naturales realmente, no? Si tendríamos que conceptualizarlo de alguna forma, podríamos decir que los recursos naturales son los bienes que obtenemos de la naturaleza sin que el hombre intervenga. Vale decir, un bien natural, un bien que está ahí, que crece, que de alguna forma fue madurando a través de los años, de los siglos, y que gracias a en algunos de ellos que se descomponen, se han vuelto pues medios de subsistencia para el hombre, ¿no? Como los combustibles fósiles, ¿sí? Como el metano, entre otros minerales, tal como vimos en el video, ¿no? Bueno, y estos se van a dividir en dos, los que son renovables y los que son no renovables. Los renovables vienen a ser estos que se vuelven a reproducir, se vuelven a renovar relativamente y su tasa es de mayor uso. De esta forma, mientras se consume el recurso, se puede ir renovando para que el recurso no desaparezca. Pero para esto se tiene que encargar el hombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos los bosques de los árboles que siempre están en crecimiento. Aunque el hombre corta parte de ellos para subsistir, se trata de cortar por parcelas para que se permita lotizar y que vuelvan a crecer nuevamente, ¿no? Y luego tenemos los recursos no renovables, que son todos aquellos recursos cuya tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación, por lo que se van agotando a través del tiempo, ¿no? Ejemplo, el petróleo, de cual existen reservas que se van agotando a medida que se van utilizando, ¿sí? Acá tenemos algunos componentes que sirven para satisfacer la necesidad del hombre. Tiene un valor, en algunos casos más que otros, y de una forma mueve la economía de un país, mueve la economía de una nación, de una comunidad, de países, como ya lo sabemos, ¿no? Tiene una gran capacidad para poder regenerarse, pero siempre vamos a encontrar retos que van a buscar que a través de desarrollo el hombre no dé por extinguir todos estos recursos, porque si no tendríamos un gran problema, ¿no? El deterioro del suelo, la desaparición de los bosques, la pérdida de la biodiversidad, como lo vimos la semana pasada, son algunos problemas que va a enfrentar la sociedad. Es por eso que es necesario, como dijimos la semana pasada, fomentar la conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental y cómo se deben manejar estos recursos, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros no podemos darle rienda suelta a depredar todo aquello que yo creo que me puede servir, porque de alguna forma si no hacemos un control va a haber un problema, ¿no? Entonces podemos generar deforestación, contaminación aérea, ¿no? Contaminación del suelo, eh, podemos perder la biodiversidad, contaminar el agua, ¿no? La desertificación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué viene a ser la desertificación? Bueno, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, ellos hablan y dicen que es la degradación de las tierras, ¿no?
sobre todo en las zonas áridas, semiáridas o semihúmedas, que van a tener como factor el clima, ¿no? Y como el clima y el hombre va a incidir en esta degradación. Eh, entonces tenemos que nosotros tener en cuenta que para cuando hay una desertificación de tal manera, ¿qué puede pasar, ¿no? O qué suele suceder para que suceda una desertificación, por ejemplo, ¿no? Eh, Se elimina la cubierta de los árboles y las plantas, y eso hace que el suelo se quede sin nutrientes, por ejemplo, ¿no? Se limpia el terreno para cultivarlo, por ejemplo, ¿no? Se limpia al punto tal que no tiene cómo reproducirse a sí mismo, ¿no? Los animales también se pueden consumir todo el pasto, ¿sí? También la agricultura intensa agota los nutrientes del suelo, ¿sí? Se produce en periodos de sequía muy prolongados, y esto hace justamente que la tierra comience a sufrir. ¿Qué pasa en nuestro país, por ejemplo, ¿no? En nuestro país ocupa el tercer lugar en Sudamérica con mayor extensión de tierras secas, ¿no? Y tenemos unos 516.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser el 400% de nuestra superficie, ¿no? Con este problema. Aproximadamente son unos 30 millones de hectáreas. Es bastante, ¿no? Eh, y nuestro país tiene un problema porque hay actividades que causan mayor impacto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que dicen que el 40% de los suelos agrícolas están afectados por la salinización, ¿sí? Eh, También, ¿por qué? Porque no hay un buen drenaje y va a provocar también el afloramiento a la superficie de sales que van a intoxicar el suelo. Y eso es un problema, ¿no? Y esto va a hacer que se vea mermada la producción agrícola. Las regiones de Piura y Lambayeque son las más afectadas por el sobreriego, ¿no? O sea, cuando se sobreriega, no permite, ¿cómo se llama?, que se absorba, y esto hace pues que la tierra no quede muy producente, ¿no? La sobreexplotación de las partes acuíferas también es un problema, ¿no? Eh, la erosión hídrica o eólica también es otro problema, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que ver qué cosa pasa, ¿no? En la parte del sector norte, ahí está, ¿no? La erosión hídrica eólica, ¿no? Como por la tala y quema de la vegetación, y sobre el pastoreo de las vacas, de las cabras, perdón, ¿no? La salinización por el excesivo riego y mal drenaje, la desertificación también por la tala de bosques de algarrobos y zapotes en el desierto que se van a extender sobre las dunas. Entonces, esto es un problema realmente, ¿no? En la parte del sector centro-sur, vale decir, parte de la sierra, ¿no? Pues hay una salinidad y un mal drenaje de un 40% de las tierras que se están viendo afectadas. Los valles interandinos tienen poca cobertura vegetal y mm, produce, ¿cómo se llama?, unas mesetas que no son lo mejor, porque encima hay un sobrepastoreo, ¿no? Hay quema de pajonal, ¿no? Y se deteriora la cobertura y origina erosión también, ¿no? También los relieves de la parte marina, de los mineros también, ¿no? Va a alterar el suelo, ¿no? Que están cerca a los ríos. Y eso es un problema realmente, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo la vertiente occidental, que se ve afectada por la zona de la erosión hídrica. Hay grave con deslizamientos en épocas de lluvia. Ahí vemos el sobrepastoreo. Y vemos en las zonas interandinas y altoandinas, con todo este problema del agua, ¿no? Y la contaminación minera. Entonces, el Estado tendría que intervenir de alguna forma para cuidar esto, ¿no? Y lo mismo pasa con la selva también, ¿ah? En la selva alta también, ¿no? Hay deforestación, como ustedes pueden ver, hay huecos ahí donde el hombre comienza a explotar la madera, utilizarlo,
Sabemos que en la selva se explota mucho el tema de la madera, de allí viene la gran cantidad de madera, porque hay tantos árboles también, ¿no? Entonces, esto se tendría que hacer una coordinación realmente entre las instituciones que protegen los bosques y los recursos naturales para que no haya una desertificación y se pueda gestionar de forma saludable este recurso para que la tierra tampoco no se seque. Entonces se tendría que apostar un poco por la vida que debe tener algunas alternativas, ¿no? Como por ejemplo, hay que provocar agricultura en zonas secas, por ejemplo, ¿no? La agricultura de manera invernadero. Recuerden que nosotros en los incas teníamos los andenes, ¿no? Los andenes eran que con el agua que regaban arriba en el primer andén, en el primer escalón, por decir una forma, pues servía para que vaya bajando el agua para los siguientes andenes. Y entonces, este era el aprovechamiento del recurso natural que era el agua, ¿no? Entonces, apostar por ello también a tenerlo en cuenta, ¿no? La deforestación causa que este recurso no pueda ser sostenible, ¿no? Entonces, la minería, la tala ilegal, las obras de infraestructura, cuando se hacen pistas, la zona vial, y abren trochas, se abren caminos, pero a veces son indiscriminados y esta tala que a veces se hace indiscriminadamente, hay un derroche de recursos porque los dejan a los costados varados y esto no se aprovecha en nada, ¿no? Entonces la intencionalidad tendría que ser que se programe la construcción de las pistas, que se sepa qué se van a hacer con esos árboles, que se dé un aprovechamiento sustentable y que la gente de la zona también pueda ser partícipe de lo que está sucediendo con este bosque, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo ello, ¿no? Entonces, la concentración de pérdida en el bosque en el 2020 va a ser bastante alto, ¿no? Es por esto que estamos ahora con el riesgo de no papel, ¿no? Bueno, esto es lo que hablamos recién con el tema de la deforestación, ¿sí? Las medidas de desarrollo sostenible están, lo que dice la FAO también, y ahí ustedes pueden ver, ¿no? La parte extrema de riesgo, está en rojo, alto está en naranja, medio está un poco crema, un poco más bajo está en verde. Mire cómo no tiene tanto problema Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con ese sentido, ¿no? Quiere decir que hay mayor control, ¿no? En parte del África no hay datos, no hay proporciones de esto, ¿no? Pero mire cómo está Perú. Perú está terrible, ¿no? Está alto el problema, ¿no? Bueno, ahí está un poco los índices y las tablas de la deforestación en nuestro país. Es un recurso natural que se explota bastante. Se han perdido miles, 7.800.000 hectáreas, ¿no? De nuestro suelo, de árboles. Es impresionante la cantidad, ¿no? Y bueno, los bosques húmedos también de la Amazonía, también, ¿no? Había una tala ilegal realmente, ¿no? Ahí están como ha pasado en el 2020, como la zona de territorios indígenas, pues ha sido extremadamente talado, ¿no? Bueno. Ahí vemos también la deforestación que hay en el proyecto del monitoreo de la Amazonía de nuestro país. Ahí se ve a través de cartas satelitales, que se puede ver cómo se está manejando, ¿no? Cómo se monitorea realmente. ¿Mm? Y bueno, también otro problema que tenemos es la contaminación del agua, ¿no? La contaminación del agua, como se puede ver en esta imagen, es como los relieves, como las industrias, como cuando se vuelcan los hidrocarburos, este, todo este tipo de fertilizantes, pesticidas, que de alguna forma contribuyen a la contaminación del agua, ¿no? Y eso es un problema porque esta capacidad de absorción que tienen los sistemas no es tan bueno como se quisiera, ¿no? El Ministerio de Ambiente en algún momento, el que eh, está primordialmente enfocado en los ríos que están en Madre de Dios, porque el mercurio supera el límite máximo permisible, quiere decir que se mueren los peces, se mueren todo animal que bebe de allí, ¿no? Entonces hay un problema que hay que combatir realmente, ¿no? Y esto se debe a la mala uso
de los recursos por gente que tiene pocos escrúpulos, ¿no? Que no le interesa realmente, ¿no? Como dijimos varias semanas atrás, quien se encarga de velar estos temas es la ANA. ¿Se recuerdan? Que es la Autoridad Nacional del Agua. Ellos elaboraron, si mal no recuerdo, un plan, sí, que está a 10 años, y este plan buscaba contar con la participación del gobierno de Corea del Sur para poder hacer todo un proyecto muy grande para que no se contamine y se puedan limpiar las aguas, ¿no? Y bueno, eh, no se logró, pero de alguna forma eh, está en proceso y eso es importante, ¿no? Ahí podemos ver en la diapositiva el impacto de la contaminación del agua, la polución que afecta tanto a los países ricos como a nosotros, los países que tenemos menos recursos, la demanda biológica, que es el oxígeno, la oxidación del nitrógeno, ¿no? Y vemos ahí cómo la salinidad, que es muy importante para todos nosotros, pues está expuesta realmente, ¿no? Está expuesta. Y eso es un problema realmente, ¿no? Bueno, el aire tampoco no es ajeno a este problema. El aire eh, se puede definir como uno de los más contaminantes. Recuerdo que en los años 90 Santiago de Chile era la capital sudamericana con una mayor contaminación. Teníamos el smog más o menos a unos 2 kilómetros de alto, estaba el smog, o sea que había mucho CO2 en el ambiente. Entonces, esto era un problema para toda la ciudadanía de Chile. Dirían ustedes, bueno, para nosotros nos interesa. El problema es que cuando esté en el aire, esto se mueve. Entonces, por los vientos alisios puede llegar a otras poblaciones, ¿no? Entonces, Chile comenzó todo una legislación para poder controlar justamente esto y que las empresas cambien el uso de sus recursos, ¿no? Entonces, tenemos ahí que las mayores contaminantes son fuentes biogenéticas y fuentes antropogenéticas, ¿no? Estas corresponden a qué? A fenómenos propios de la naturaleza, y lo segundo, que interviene por la combustión de energía fósil, ¿no? Ahí ustedes ven, el transporte es la mayor tasa de contaminación que tiene y que pasa justamente a contaminar todo este aire, ¿no? Y así no tanto la industria, ¿no? ¿Cómo es la calidad de aire en nuestro país? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Estará ahí más o menos? Bueno, eh, el dióxido de nitrógeno es un gas tóxico, como ustedes ya lo saben, este, y esto va a afectar mucho el sistema respiratorio, ¿no? Y esto se origina justamente por la alta tasa de las temperaturas de los vehículos, de los combustibles fósiles, de las centrales térmicas, de las erupciones volcánicas, de lo que sucede con las lluvias ácidas y con la destrucción de la capa de ozono, ¿no? El ozono, que es otro tipo de gas, es un gas que irrita las vías respiratorias. A veces ustedes no se dan cuenta que están en la calle y sienten que garrasperan, los ojos se irritan, por ahí disminuye un poco el rendimiento físico, quiere decir que estamos respirando un poco de ozono, ¿no? Que no llega a ser nocivo, pero sí llega a ser de alguna forma perjudicial por estos óxidos de nitrógeno que a veces se producen por los hidrocarburos, ¿no? Y esto de alguna forma afecta más a la vegetación, ¿sí? Y luego tenemos al dióxido de azufre, el dióxido de azufre que es un gas con olor asfixiante, principalmente causa por la lluvia ácida, ya que en la forma se va transformando el ácido sulfúrico. Y esto se genera, ¿por qué? Por el petróleo, ¿no? Por la combustión del petróleo. O sea, va a decir, todo lo que sube cae, todo lo que sube baja, así como el dólar, ¿no? Todo lo que sube baja, ¿no? La combustión del carbón, del diésel, del azufre, del parque automotor, de las fundiciones de metal, de minería, por más lejos que se pongan y largan aires, ¿no? Hacia el aire, hacia la atmósfera, esto tiende a caer porque tiene mayor peso. Entonces,
esto se hace que sea contaminante para las personas sobre todo, ¿no? Entonces por ahí esta mascarilla nos ayuda un poco a protegernos también de no respirar cosas que son menos que tienen mayores partículas, ¿no? Como los aerosoles, por ejemplo, ¿no? Eh, que son perjudiciales para nosotros. Los aerosoles, por ejemplo, tienen mucho carbón, aparte de gas, tienen madera de motores, tienen, bueno, otro punto también que podría estar, que podríamos pensar, serían los incineradores, por ejemplo, ¿no? Donde se incineran, hay una actividad, no solamente se incinera a las personas cuando fallecen, sino hay incineradoras que hacen otro tipo de combustión, se utiliza, por ejemplo, para la construcción también, ¿no? Para la elaboración del cemento, por ejemplo, de la cal, ¿no? Libera partículas que esto también en micras producen, ¿cómo se llama? Una millonésima parte por metro cuadrado. Entonces, esto es una forma, va a llegar un momento que va a caer, ¿no? En el video, no sé si escuchábamos sobre los plásticos y hablaban sobre el polietileno y el polipropileno, ¿no? El polietileno y el polipropileno, ¿qué cosa es el polipropileno? Son todas esas bolsas transparentes que hacen bulla, que hacen ruido, pero que utilizan normalmente para ropa, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Cuando compran uno, y es delgadita, bien transparente. Si me agarro el polietileno, es todo lo que tiene poliéster, va a decir todos los plásticos, todo lo que tiene que ver con las bolsas plásticas comunes, ¿no? Con mayor o mal tratado, ¿no? Cuando una bolsa es tratada, quiere decir que le abren los poros a la bolsa, le abren los poros, y esto permite estamparlo. Entonces, cuando usted agarra una bolsa que está estampada, ¿no? Y le han abierto los poros, no se manchan las manos. Pero cuando una bolsa no ha sido tratada y está pintada, después se da cuenta que la mano o la ropa le queda con el color de la tinta del color de la bolsa. Eso significa que se han ahorrado un proceso de no abrir los poros. Y estos poros se abren cuando se fabrica el polietileno, ¿no? Entonces, allí hay otro problema. ¿Por qué? Porque ese tinte que va a la mano también es contaminante para la persona. Entonces, mire cómo por bajar costos y bajar procesos, las fábricas hacen eso, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema realmente, ¿no? ¿Cómo podríamos combatir, por ejemplo, de una forma, el aire, por ejemplo, ¿no? Para que sea más sostenible, ¿no? Ahí está. Usar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Ya tendríamos que ir cambiando estas lámparas que son más nocivas y agarrar estas que son LEDs, que tienen que es menos nocivo para la persona, ¿no? El uso de transportes públicos, hay que andar en bicicleta o caminar, ¿no? Tratar de no subirse tanto a los ómnibus. Mantener el automóvil controlado cada 5.000 kilómetros, pues debe hacerse el cambio de aceite, el mantenimiento de la hidrolina para la caja automática, para que de alguna forma el auto no haga combustión y no emane demasiados, ¿cómo se llama? Humos tóxicos, ¿no? Conducir todo lo que tiene que ser, todo lo que tenga que ver con vehículos híbridos, estos híbridos que solamente se utilizan la corriente, tratar de elegir limpiadores ecológicos y no tanto de absorción, usar pinturas en base más a agua con disolventes, sellar los recipientes de productos de limpieza, como los productos químicos. Usted no puede utilizar el cloro y dejarlo abierto, porque de una forma se va evaporando, ¿no? Así como la benzina, así como el alcohol se evaporan, ¿no? Así como el thinner también, ¿no? Entonces, esto que usted deja abierto es nocivo también. Cuando usted aspire cualquier esta cosa que sea nocivo para contrarrestar y no se forme una película alrededor de los pulmones, tiene que tomar leche, porque la leche lo que hace es limpiar el organismo, ¿sí? Ahorrar energía, reducir el consumo de carne y productos lácteos, a compostar abono agrícola, utilizar las briqueras, que son ¿cómo se llama? Unos adoquines, ¿sí? Que son hechos de las heces de los animales, ¿no? Y eso hacen de que al quemarse, pues tenga una combustión más natural, disminuir el uso del plástico y no quemar la basura. Por eso que ya no tenemos que se queman los muñecos para Año Nuevo, ¿no? Se eliminó justamente por esa razón, ¿no? Menos mal que la gente
tomó conciencia, ¿no? Cuando hablamos sobre la contaminación del suelo, pues tenemos que hablar que el suelo es un recurso vital para todos nosotros, ¿no? Se lo considera como un elemento natural y que está estructurado y que este se encuentra en constante cambio por la formación y evolución de los factores bióticos, ¿no? Como abióticos. ¿Qué significa esto? Que los organismos del clima, del relieve, del tiempo, todos ellos juegan un papel importante sobre el suelo. Este recurso definitivamente tiene que cuidarse porque si no va a afectar la capacidad de la productividad. Entonces, ustedes pueden ver ahí que tenemos que cuidar que no haya desechos sólidos que se tiran, almacenamiento de residuos que son químicos, son nucleares y de forma insegura, ¿no? No se puede volcar esto en los ríos, en los mares, porque definitivamente este control de residuos de alguna forma va a ser nocivo para la salud de las personas, ¿no? Entonces va a haber una muerte de organismos y de fósiles útiles, va a haber mayor concentración de plaguicidas, cadenas alimenticias, se, se va a tener muchas consecuencias realmente, ¿no? Entonces hay que cuidar el abono orgánico, hay que cuidar la práctica de la rotación de los cultivos, hay que aplicar racionalmente los plaguicidas, no se puede echar demasiado porque es peligroso. Mi recomendación es, por ejemplo, si usted va a comer algo en la calle, evite comer ensaladas, lechugas, tomates, porque no sabemos si estos han sido lavados correctamente, si han sido desinfectados de estos fuertes fungicidas que se tienen, ¿no? Entonces, comer frutas, cosas así que están expuestas y que no son cocinadas, no son cocidas, hay un problema en poder consumir plaguicidas o fungicidas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? La contaminación del suelo, ya lo vimos, se pierde la productividad, muerte de los organismos útiles del suelo, los plaguicidas, ¿no? Ahí podemos ver todos estos abonos orgánicos y la práctica de la rotación de la tierra. La rotación de la tierra quiere decir que hay que moverla poco a poco, aplicar solamente los plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, está ahora la onda de cultivar y tener biohuertos en casa, ¿no? Estos biohuertos de una forma contribuyen a que los animales hagan su trabajo, por ejemplo, ¿no? Que se vayan manejando la polinización. Bueno, entonces la biodiversidad afecta muchas cosas, al cambio climático, a la persecución directa de las especies, que hay una sobreexplotación, como le dijimos acá en el año 79, ¿no? Hubo una sobreexplotación sobre algunos cardumes de pescado que había acá, como es que vale muy barato, como se pesca a la orilla de los muelles, y que hay por cantidades, ¿cómo se llama? No era sardina, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el pejerrey, por ejemplo, ¿no? ¿No? Quien no come pejerrey, usted va a comprar un kilo de pejerrey y le cuesta 4 soles, 5 soles, porque usted tira la red y saca millones. ¿Por qué? Porque hay en abundancia. Pues hubo un tiempo donde hubo una sobreexplotación y casi se vació todos los bancos de pejerrey, y eso fue un problema, casi se elimina esta especie, ¿no? Tuvo que declararse en veda para que se protegiera un poco este tema, ¿no? De este tipo de pez, ¿no? Em, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para proteger la biodiversidad, ¿no? ¿Qué medidas debemos desarrollar nosotros, ¿no? Pues no adquirir especies exóticas ni abandonarlas ya que se convierten, ¿no?, en invasoras. Por ejemplo, yo no puedo traerme animalitos que son de un lugar que no pertenece a una zona, ¿no? Aves, por ejemplo. Aves exóticas de colores bonitos porque quiero tener una jaula con animales de colores muy bonitos porque canta muy bonito. Eso es un problema, por ejemplo, ¿no? Asumir las 3 R's ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. No todos reciclamos y ese es un problema realmente, ¿no? No todos reducen el uso o la compra, ¿no? De bebidas, por ejemplo, hay gente que compra mucho botellas de plástico, por ejemplo, ¿no? Gaseosas, aguas, etcétera, etcétera. A lo mejor compra una caja de agua, ¿no?
Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza, actuar de manera responsable sobre la naturaleza, no hacer fogatas, no tirar basura y no llevarse a ningún ser vivo con ustedes, ¿no? Reducir el uso de la energía, del combustible, exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas, ¿sí? Bueno, entonces, vámonos por favor, acá estoy con el ejercicio número 1. Me gustaría escucharlos un pelín a ustedes, pero antes vamos a hacer esta cirugía. Vamos a ver por acá cómo van todos con sus respuestas. Y acá colocamos nuestro primer ejercicio. Ahí está. Bueno. Dice lo siguiente. A ver. En la llanura de la región de Ucayali, por medio de las imágenes satelitales, se ha detectado el avance de la deforestación de terrenos no mayores a 5 hectáreas. Estos se encuentran dispersos en las inmediaciones de poblaciones aisladas, los mismos que fueron deforestados practicando la técnica de la roza y quema. Estos campos fueron utilizados solo por 1 o 2 años. Este hallazgo pone en evidencia la deforestación causada principalmente ¿por quién? Por la minería ilegal, por la tala ilegal, por el narcotráfico o la agricultura migratoria. ¿Qué piensan ustedes que puede ser? ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cortó? Ah, perdón. Bueno, muchos están diciendo la letra D, Aisha, André, la D dice también Malú. ¿Mm? Bueno, definitivamente sí. La respuesta es la letra D, la agricultura migratoria. ¿Qué pasa o a qué se le llama agricultura migratoria? Pues la agricultura migratoria es la mayor causante de la deforestación que pasa en el país. Los habitantes de las poblaciones cercanas toman terrenos con un promedio de 5 hectáreas, las cuales las van deforestando, van utilizando la técnica justamente del roce y quema, y estas tierras son trabajadas por 1 o 2 años, y luego las abandonan al ser poco fértiles, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente sucede. Entonces, se llama la agricultura migratoria. ¿Quién lo causa? El mismo hombre, ¿no? El hombre hace que pase estas cosas. La respuesta correcta sería la letra D. Ejercicio número 2. La Convención Ambiental de la Ciudad de México, del DF, declaró una contingencia ambiental por lo que anuncia restricciones en la circulación vehicular. Esta entidad aconseja suspender y evitar realizar actividades al aire libre, todo con la finalidad de proteger la salud de las personas ante la proliferación y aumento de un gas que se forma por la reacción de la luz con las emisiones del parque automotor y que causa la irritabilidad de las vías respiratorias y los ojos. De lo descrito, el gas en mención es yo se lo dije en su momento, ¿se recuerdan? ¿Mm? A ver, ¿quién se recuerda? Yo se los dije. ¿Mm? Bueno, ahí Wilmer dice la A, luego dice la B, Ariana dice la D, Andrés dice la D, el metano, dice. ¿Alguien más, por favor? Mm, Cloro no puede ser, definitivamente el cloro no es, ¿no? Mm. Ahí ya la del metano, ¿ustedes creen que es el metano? Yo se lo dije bien claro, ¿no? Irrita las vías respiratorias, los ojos y disminuye el rendimiento físico. Se forma por la reacción de la luz con las emisiones de gas dióxido, nitrógeno y de hidrocarburos
y cómo se escribe ese metal, se escribe SO2, ¿no? Más conocido como ozono, el ozono, ¿sí? Y esa es la letra B, la respuesta correcta. ¿Ya, jóvenes? Bien, vamos con la 3, la respuesta 3. Los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos, principalmente para los tubérculos y los granos. Ay, perdón, no le pasé acá, ¿no? Ahí está. De nuevo, los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos, principalmente los tubérculos y los granos. Los mayores daños lo ocasionan las larvas formando un agujero cuando abandonan la planta. De lo que ya estamos mencionando, ¿qué acciones favorables con la biodiversidad serían recomendables realizar? Y decimos, 1, utilizar el olor del guano de las islas para eliminar las larvas. 2, fumigar los campos de cultivo con insecticidas de mayor toxicidad. 3, sembrar especies de plantas resistentes a estas plagas. Y 4, aplicar la técnica de rotación de cultivos en las áreas afectadas. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Malú dice la C. A ver, ¿quién más se juega? A ver, ¿qué dice Wilmer? ¿Qué dice Ariana? Aisha. ¿Qué dice el resto, por favor? A ver, arriesgase. Lance una letra. Aisha dice las 3 es la 6, dice también, ¿no? Malú. ¿Qué dice Wilmer? ¿Qué dice Adriana? ¿Mm? ¿Nada? ¿No se animan por una respuesta? Ariana dice la D. No, Ariana. La D no es, definitivamente. Wilmer dice la C. Bueno, podría ser la C, ¿no? Entonces tenemos acá a Malú, Aisha y Wilmer dicen la C. La saben. Bueno, vamos a ver. Eh, Dice, el olor del guano de las islas para eliminar las larvas. No, eso es incorrecto, ya que utilizar los abonos naturales van a depender de un olor que no eliminen absolutamente para nada las larvas, ¿no? El guano no elimina las larvas, ¿no? 2, fumigar los campos de cultivo con insecticidas de mayor toxicidad. No, definitivamente no, ¿no? Porque los plaguicidas, los insecticidas de mayor toxicidad, lo único que hace es perjudicar otros organismos favorables que tiene la misma planta, ¿no? Entonces, por lo tanto, sembrar especies de plantas resistentes a estas plagas, eso es correcto, porque existen algunas variedades de plantas que son más resistentes al ataque de algunas plagas. Y la 4 también es correcto, ya que la rotación de cultivos, que es cambiar el tipo de cultivo cada año en el mismo campo, evita la proliferación de insectos. Vale decir que yo puedo sembrar un tubérculo, al otro puedo sembrar choclo, al otro puedo sembrar otro tipo de planta, ¿no? Entonces eso va a hacer de que no todas las plagas van al mismo fruto que da cada cultivo, ¿no? Entonces varían, ¿no? Porque el animal come solamente ciertas cosas, ¿no? Lo que no comen otras cosas, ¿no? Ejercicio número 4. Vamos a relacionar los principales problemas que enfrentan, perdón, los recursos naturales, ¿no? Y con algunas de sus características. Vamos a ver. La desertificación, ¿no? La deforestación, la contaminación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Bueno, este es fácil, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta correcta, jóvenes? ¿Mm? Jennifer dice la A, se juega por la A, pero está en duda, está dudando Jennifer. Bueno, vamos con seguridad, ¿no? Vamos con seguridad. Vamos con camino al éxito, ¿no? Camino al éxito, como dice el TikTok, ¿no? Hay que arriesgarse. ¿Mm?
¿Qué dice el resto, por favor, de los jóvenes que intervienen? Intervengan cualquiera, por favor, jóvenes. Lance una respuesta. Aisha también se jugó que la 4 es la letra A. Muy bien. Malú también se juega por la letra A. André también. Nadie más. Y si yo le dijese que es la B, ¿qué dirían ustedes? ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? ¿Mm? A ver qué dicen. Si yo digo que es la B. ¿Mm? ¿Alguien que diga algo? A ver. ¿Sería correcta mi respuesta si yo digo que es la B? Están revisando a ver si se les ha equivocado. Está muy bien, jóvenes. Sí, la respuesta correcta es la letra A. Ya, no los voy a martirizar. ¿Por qué? Porque la desertificación tiene como consecuencia la pérdida de la productividad de las tierras o la degradación. Así es. Dos. La 2 es la A. La deforestación es cortar árboles, que muchos de ellos se utilizan para la elaboración de la celulosa, del cual se hace papel. Está bonito leer todo, dice. La 3 dice, la 3 es la C, ¿no? Las malas prácticas agrícolas, como el uso inadecuado y abundante de los pesticidas, propicia una mala práctica agrícola. Y la 4, ¿sí? Es la B, el reciclar, reutilizar y reducir. Las 3 R, ¿se recuerdan? ¿Sí? Son los principales básicos que cuidan la biodiversidad de nuestro planeta. Y ahí tenemos la respuesta. Me estaba volviendo loco a todo el mundo, dice acá Aisha. Ahí está. La respuesta es la clave. La semana 10, jóvenes, qué rápido. Estamos en la semana 10. Tomen, por favor, su captura de pantalla. La D, la B, la A, la C y la A. Ahí está. Vale. Excelente. Bueno, pasamos ahora. Perdón. Cancelar. Voy a minimizarlo. Ya. Pasamos ahora a ver el punto de cívica, que nos toca hablar sobre no es mi bebito fiu fiu, por si acaso no es la peruanidad. ¿Qué cosa es la peruanidad? ¿Qué importancia tiene acá? Atenti, por favor, ojalá que no se me corte. Va. Nuestro país cumplió 199 años de aquella declaración hecha por un argentino, diciendo que éramos libres e independientes por la voluntad de los pueblos y la justicia que Dios defiende. Guaura, Desde ¿no? aquel remoto día hemos sido una maraña de conflictos, pataletas, engaños y esperanzas que intentaban formar una idea de qué es lo peruano. Ahora tal vez para usted sea simple, en teoría, responder a esta pregunta. Lo peruano es la comida, los goles de orejitas y Machu Picchu. Pero no siempre tuvimos esta peruanidad, entre comillas, obviamente. Decía Jorge Basadre que Perú es problema y posibilidad, frase tan cierta. A lo largo de la historia se han venido dando diversos intentos por cuajar una idea de nación. Seguro le han repetido mucho esta palabra, nación. ¿Qué es la nación? Si buscamos en Wikipedia, nos dice que una nación, en sentido amplio, es una comunidad histórico-cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros. El sentido moderno de nación nace en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en su concepción de nación política o cívica, como conjunto de los ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente del Estado, como en su concepción de nación orgánico-historicista o esencialista, como una comunidad humana definida por una lengua, unas raíces, una historia, unas tradiciones, una cultura, una geografía, una raza, un carácter, un espíritu específicos y diferenciados. Vayamos por partes. Destripemos esta definición. ¿Compartimos la misma historia? Sí, pero no. Se lo pongo en estos términos. Si usted tiene una pelea con algún vecino o amigo, al ser preguntado por los sucesos, responderá según su versión de los hechos. Lo mismo hará su vecino. Es por esto
que no compartimos la misma historia. Para nuestro relato oficial, la guerra con Chile fue una épica derrota en la que morían oficiales lanzándose desde un morro. Para las comunidades andinas, fue un periodo duro en el que generales los obligaban a ser soldados de una patria que dicen se llama Perú, pero nunca hizo nada por ellos. ¿Compartimos la misma cultura? No, eso se responde fácil. Un piurano es lo mismo que un ayacuchano, loretano o puneño. Tienen diferencias hasta en el habla. La manera de concebir la vida para unos u otros es totalmente distinta. Eso sin contar que dentro de estas regiones, entiéndase como departamentos, cada provincia se diferencia de la otra. Por ejemplo, tenemos a La Libertad, que tiene costa, sierra y selva. No es lo mismo un habitante de Moche que uno de Santiago de Chuco o uno de Patás. ¿Compartimos el mismo territorio? Esto es lo único cierto. Pero este territorio no es igual para todos. Como lo dije antes, hay gran diferencia entre regiones y dentro de las mismas entre provincias y dentro de estas provincias entre climas. Los conquistadores españoles se sorprendían porque en solo horas de viaje podían pasar del desierto seco a la montaña lluviosa. Esto hace que cada lugar del país tenga sus propios problemas y oportunidades. ¿Misma lengua? No. Existe el quechua, el aymara, el puquina e infinidad de lenguas amazónicas. ¿Misma tradición? ¿Acaso todos tomamos masate? En Lima se come lentejas los lunes, mientras que en Trujillo ese día está destinado para el chámbar. ¿Misma raza? Primero que nada, pregúntese, ¿qué raza soy? ¿Existen las razas? No, las razas no existen. Si piensa lo contrario y marcó mestizo en el censo del 2018, felicidades. Está negando todo el pasado que lo precedió, el esfuerzo de sus padres, abuelos y bisabuelos. Decirnos mestizos es una respuesta fácil para solapar que no somos racistas y que no tratamos diferente al que tiene rulos o pómulos salientes. En teoría somos un país solidario, en realidad negreamos y choleamos como si no hubiera un mañana. Por lo tanto, ¿debemos considerarnos una nación? ¿Quién sabe? Seguimos siendo problema y posibilidad. La única diferencia es que después de 190 años ya tenemos ciertos íconos que se pueden llamar nuestra identidad. Y no me refiero a los héroes de la Guerra del Pacífico, ni a los incas, ni a generales, ni a intelectuales. Es algo más cercano. La peruanidad no consiste en estatuas colocadas en plazas, ni nombres de avenidas, ni escarapelas en el pecho. La peruanidad es la idea de algunos publicistas que plantearon vender una bebida que dicen los extranjeros luce como orina y sabe chicle. El color es un poco de cosa, por eso he cogido vaso para que lo... No. La peruanidad es Inca Kola, servida en un almuerzo en familia, comiendo arroz con pollo, lomo saltado o ceviche. Pero bueno, no vengo a hablar de Inca Kola, una de las pocas bebidas en el mundo que logró no ser destronada por la transnacional Coca-Cola. Hablaré, como dice el título de este video, sobre la moradita. Aquel intento guachafo por meterle gas a la chicha morada. Este no será un veredicto respecto al sabor de aquella bebida. Nunca la probé. Intentaré explicar que así como no existimos como nación, lo que creemos peruano puede ser introducido, se supone, en un spot publicitario de solo 30 segundos. ¿Qué es la moradita? Remontémonos al 2014 y dejemos que Alfredo Quiñones, principal responsable de esta extraña creación, nos diga qué carajos es la moradita. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque finalmente se rompió el misterio de lo que hemos estado trabajando hace más de 1 año y medio, que es el lanzamiento de la moradita de Inca Kola, que es un nuevo integrante de la familia de Inca Kola, una bebida sabor a chicha morada, que más peruano que una bebida de chicha morada hecha por Inca Kola, ¿no? Con un toque de gas, con un sabor, un olor realmente súper refrescante, súper agradable. Por poco y me la creo. Ahora pasemos al principal video publicitario de esta bebida. El comercial utiliza signos como familia, barrio, calle, peruanidad y gastronomía. Inca Kola es conocida como una marca que no puede faltar en la mesa, acompañante predilecto de nuestras comidas. Este mensaje se utiliza desde el primer plano. Una tambaleante Inca Kola siendo entrevistada por un micrófono amarillo. Este micrófono se convierte en una constante en todos los planos. Comienza entrevistando a una familia de clase media, bastante cliché la verdad. La voz en off nos da otro axioma incuestionable de nuestra peruanidad. La creatividad de los peruanos. Luego prosigue el desfile de estereotipos de la peruanidad.
Comienza una señora que vende molientes, respondiendo al micrófono y diciendo: Una idea para la Inca-Cola. Después aparece un cobrador tambaleándose en la puerta, algo que se puede observar en cualquier avenida principal limeña. Esta persona lleva un letrero que dice Avenida Perú y su vehículo tiene un sticker que dice Más Perucho. Ante la presencia del micrófono, el señor responde. Después aparece lo que se distingue como un escolar lustrabotas, el cual está manchando un pantalón, porque obvio, somos muy despistados, como el Chavo. Este joven propone la idea de la moradita. ¿Hicieron una bebida con sabor a chicha morada? Aparece todo un set de luz destinado a fotografiar a un pollo a la brasa, el cual obviamente también es entrevistado, pero dice que no está interesado en la moradita. Yo prefiero combinado con la marihuana. Exacto, tal vez de aquel fatídico error de mezclar caramelo de chicha con gas. Cierro paréntesis. El anticucho, también parlante, dice que Yo sí le entro a la chicha morada. aparece un taxista y en segundo plano, su herramienta de trabajo, aunque parece no tener fondo, un equeco y luego un surfista miraflorino, un colorado que exclama sorprendido. Vaya, con... Las imágenes van en retroceso y luego se dan los clásicos planos detalles de la moradita resbalando por hielos y manchando todo de morado. La cutre familia clase mediera del inicio aparece de nuevo, prueba este brebaje y en sus caras se dibuja casi un orgasmo. El Barney final apela al axioma de la creatividad y la última escena posiciona a Inca-Cola como una bebida al alcance de todos. Basta con ir a la bodega y la tendrás en tus manos. Este comercial trae varias conclusiones, comenzando por el hecho de que lo que llamamos peruanidad puede ser fácilmente creado por publicistas. Una extrapolación totalizadora, pero no imposible, podría ser que todo lo que incluimos con nuestra identidad no sea más que un invento de Inca-Cola. Aquí en la sierra, como en la costa y la montaña, mi Inca-Cola siempre me acompaña. Con este video se puede ver cómo una empresa, en este caso Inca-Cola, pretendía introducir un nuevo objeto que represente la peruanidad. La moradita apelaba a dos bebidas nacionales, el prestigio de la gaseosa Inca-Cola y el ya conocido sabor de la chicha morada. Esto, como sabemos, fue un fracaso rotundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Invitarlo a que se cuestione. Si esta empresa pretendía introducir un referente de peruanidad, ¿cuántas cosas de lo que se diga peruano nacieron como estrategia publicitaria? ¿Qué decir de la gastronomía, el fútbol? ¿Hasta qué punto tú eres tú y no el bombardeo de publicidad al que estás expuesto a diario? Bueno, gente, hasta aquí el video. Espero que los datos y reflexiones soltadas en este humilde espacio le puedan... Bueno, ahí está, hay un ejemplo ahí más o menos de que la publicidad, ¿no? puede a través del marketing, de alguna forma, decirnos que somos más peruanos que la papa, por ejemplo, ¿no? Y puede decir un montón de cosas, puede construir una identidad la publicidad, pero ¿es así? ¿Será tal cual? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? Bueno, aquí vamos a presentar cuáles son los aspectos fundamentales que fundamentan nuestra peruanidad. El país, o nuestro país, de alguna forma, culturalmente es uno de los países que es más reconocido por sus diversidades, tanto en América del Sur como en el mundo. Y esto se remota, pues, definitivamente a la parte prehispánica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que irnos a la parte de la historia, ¿no? ¿Por qué nosotros somos milenarios? ¿Por qué nosotros hablamos de ser milenarios de alguna forma? Porque nosotros de alguna forma hemos tenido una gran cultura, una cultura que nos va a favorecer cómo las poblaciones originarias fueron subsistiendo a pesar de la venida de los españoles, a pesar de que llegaron gente con otra nacionalidad, como pueden ser los africanos que vinieron en el siglo XVI, como pueden ser los chinos también, o los japoneses que vinieron en el siglo XIX, que nos trajeron en barcos, como grandes contingentes de gente que vino de Europa, escapando, exiliándose a un país que quedaba lejos de toda esa Europa que en su momento era majestuosa, imperante. Y resulta que se encuentra acá de este otro lado a un país llamado Perú,
que tenía o tiene un sentido que vincula a sus pueblos originarios, ¿no? A sus habitantes. Este tema de tradición y de fe es lo que nosotros conocemos, de acuerdo a mucha gente, ya a las décimas y a los pregones, la peruanidad. Había un señor que se llamaba Nicomé de Santa Cruz, y él decía: todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. César Vallejo, ¿no? Eran palabras de César Vallejo, ¿no? Y de alguna forma él marcó a través de sus décimas y de sus pregones un poco sobre la peruanidad. ¿Quién no sabe cómo se llama? La poesía A Cocachos aprendí. Pues justamente Nicomés Santa Cruz es el que lo plasma con esa voz de negro que tiene toda una fuerza, que tiene todo un salero para poder decir una décima, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para fundamentar nuestra peruanidad? Pues acá tenemos algunas cosas, ¿no? Dicen acá, tenemos sentidos orgullosos, ¿no? Por tanto porcentaje de algunas cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, ha sido considerado a Machu Picchu ya 15 años que se encuentra entre las 8ª maravillas del mundo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es revalorar nuestra acción, ¿no? Revalorar nuestra acción a través de la historia. Vale decir, nosotros cultivar y decir que somos peruanos, no porque vamos al mundial, como se dijo otro día, sino porque nosotros nos identificamos con nuestra nación. Nos identificamos con nuestras comidas, con nuestras costumbres, con nuestras danzas. Reconocemos el valor que tiene todo este arte precolombino que tuvimos y que luego fue preincaico y luego fue inca. Las culturas chimú, mochicas, ¿no es cierto?, que fueron antes de las culturas incas, pues dejaron grandes técnicas en su orfebrería, en sus vasijas, en todo lo que hoy nos asentamos y depositamos esta hermosa nación llamada Perú. Nosotros tendríamos que valorar las danzas, el folclore, tendríamos que valorar las riquezas ictiológicas que tenemos. Nosotros, ¿por qué comemos ceviche y comemos un pescado crudo? Porque tenemos un gran limón, porque sin el limón no podríamos cocinar la carne del pescado. Prácticamente usted se come un pescado crudo y no se da cuenta, pero comemos ceviche. Pero sin embargo hay gente que no come el sushi. ¿Por qué? Porque no tiene ese limón, ese ácido que cocina, ¿no? Que da un sabor imperioso, ¿no es cierto?, al pescado. La leche de tigre, todo el mundo, uy, qué rica leche de tigre, es prácticamente el zumo de limón con el sabor de pescado, ¿no? Asumir también nosotros el concepto de interculturalidad, como dijimos la clase pasada, ¿no? Que se debe reconocer la incorporación de las diversas etnias que vinieron a nuestro país y que nosotros cohabitamos con ellos, vivimos con ellos. Y de alguna forma las comunidades campesinas y nativas tienen mucho que ver con toda esta herencia que de alguna forma nos va a ir beneficiando a través del tiempo, ¿no? ¿Y cómo fundamentamos estos aspectos, ¿no?, de la peruanidad? Pues primero por la diversidad étnica tenemos, ¿no? Acá está, ¿no? La diversidad étnica, la diversidad lingüística y la diversidad cultural, ¿no? Y acá podemos ver que la historia de nuestro país es tan bella. Yo los invito a que ustedes vean videos sobre cómo era el imperio incaico, cómo era la sociedad, cómo si de alguna forma de aquel entonces ahora nosotros podemos no estar tan lejos de que vivimos como se vivía antes. Capac Ñan, que se traduce también en un estilo de vida, que también lo han hecho un juego, por ejemplo, que se juega en un tablero, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué pasaba? ¿No es cierto? Esta ciudad de Chanchán, que en su momento fue fastuosa, fue imperante, fue impresionante, una construcción, ¿no?, que tiene un gran valor, pero que lamentablemente por el material que se hizo se va deteriorando con el año. Se reconoce un tipo de comunidad, ¿no?, que vivió, que existió desde la parte precolombina, ¿no? Entonces tenemos estos vestigios que pertenecen a miles de años, ¿no? Y esto es importante.
Revalorar, por ejemplo, las técnicas que tienen nuestros agrícolas, ¿no? Con este tipo de sembrío, ¿no? Los camellones o los guaruguarus, que son este tipo de siembra de forma acuífera y que permite de alguna forma poder recuperar nuestro pasado. Valorar nuestros idiomas, nuestras lenguas, tratar de no minimizarla, por el contrario, ¿no? Buscar que tenga una referencia muy fuerte. ¿Ustedes se recuerdan que en algún momento apareció la marca Perú, que era esta P en forma de una espiral, simulando un poco las líneas de Nazca? Bueno, la marca Perú buscaba justamente tratar o trazar esta identidad. Curiosamente, sacaron la cara de un joven, ¿sí? De la peronidad, pero resulta que tenía ojos verdes. No, no, este, y hay una crisis. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Perdón. Ah, voy a abrir acá, ahí. Bueno. Bueno, acá está. Valorar y practicar y difundir nuestras manifestaciones folclóricas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuántos de ustedes saben bailar marinera? Pregúntese a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes bailan alguna danza, algún folclore? Se lo saben bastante bien, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, usted sí sabe, Wilmer, qué alegría, qué sabe bailar usted, Wilmer? ¿Qué baila guaynos, baila marinera, baila tondero, marinera, norteño o limeña? ¿Mm? Limeña, bueno, es más parecido pues al vals, ¿no? Son pasos más de vals, es más de un corte más elegante, ¿no? El otro de la marinera norteña tiene que ver más un poco del trote del caballo, ¿no? Como simula el hombre el paso del caballo, ¿no? Pero bueno. La incorporación de conceptos de interculturalidad tiene que ver con todas estas tribus, ayanincas, shipibos, conibos, que de alguna forma vienen con todo un misticismo. Ah, también norteña baila también, de acuerdo, excelente. Y acá tenemos también la incorporación de la vida nacional de millones de peruanos que viven en las comunidades campesinas y nativas y que van poblando nuestro territorio, ¿no? Entonces, de alguna forma, este, eh, tenemos que identificarnos y trazar el sentido de pertenencia. ¿Qué cosa es el sentido de pertenencia? Pues definitivamente es una identidad que es considerada de forma subjetiva, pero que cada quien lo va elaborando desde donde le toca, ¿no? De cómo los símbolos a nosotros nos repercuten en nuestra vida. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que va a la procesión de los milagros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque para él o para la persona tiene un trazo de identidad, ¿cómo se llama? Católica, por ejemplo, ¿no? De ir, de rezarle, de los saumerios, de ponerse las mantillas, de colocarse en procesión, de rezarle al Cristo morado, de ver esta parte de las cuadrillas, cómo de alguna forma ¿cómo se llama? Se van turnando para cargar las santas del Señor de los Milagros. Eso es un sentido de identidad para algunos, mientras que para otros de repente puede ser un carnaval cajamarquino de repente, ¿no? Un carnaval que a él le dice que la diversidad cultural para él está desde la originalidad, que esto no lo trajo nadie, que es de la originalidad de lo que sucede, de lo que pasa, cómo se baila, cómo se cultiva, cómo se recupera la danza. Y la danza que de alguna forma busca emular formas de vida del campesino y se reconoce a través de la danza lo que significa, ¿no? Por ejemplo, el huaylas es un coqueteo, es un galanteo, donde al final el hombre se roba la chola, se la monta en el hombro y se la lleva, ¿no? Esa es más o menos la trama de la danza. ¿Cómo podemos relacionar esto? Ya acá tenemos, ¿no? Podemos ser promovidos por los organismos del Estado. Ya hemos dicho cuáles son los organismos del Estado, ¿no es cierto? Gobiernos regionales, municipalidades, IPD, ministerios, colegios, universidades nacionales, ¿no? Las instituciones civiles y los medios de comunicación. Yo creo que acá los medios de comunicación juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se ve masivamente. Como se ve masivamente, hay que tener mucho cuidado, mucho tino en
poner al aire y qué es lo que se produce, ¿no? Hay programas, por ejemplo, que no te suman definitivamente, ¿no? Y yo no sé cómo la televisión, a pesar de que cuesta tanto, está tanto tiempo en el aire un programa como ellos, ¿no? Entonces, tenemos ahí, bueno, podemos discrepar, ¿no? Pero ahí tenemos varios programas que no suman realmente, ¿no? Como son Esto es Guerra, como son el Sábado con Andrés, como son, qué sé yo, eh, Chola Chabuca, no lo sé, ¿no? Que se le da espacio a gente. El otro día, por ejemplo, inclusive los noticieros, ¿no? El otro día, por ejemplo, pasaban y le dieron todo un bloque a una mujer que hace chamán porque te pasa el huevo y las cosas, y que eso es cultural y la parte de la identidad. Decimos, perdón, esto es un misticismo de solamente de una parte de la sierra, no es de toda la sierra. ¿No? No es algo que se crea netamente, pero bueno, lo pasaron y recomendaban que vayan a donde esta mujer que le iba a hacer una limpia y usted va a tener toda una cosa de sanidad y esto, cosas. Totalmente tirar los pelos. Quieres hacer una limpia, pórtate bien, haz las cosas bien y vas a ver cómo las cosas te van a salir bien. No hay que limpiarse de nada, nadie porque te pasa un culo y un huevo se te va a cambiar o vas a obtener la identidad, ¿no? Eso es no tener confianza en uno mismo, ¿no? Las comunidades que son la lengua, la religión, la cultura, las etnias, la comida, ¿no? El baile, todo lo que tiene que ver con esto de lo que vincula a la identidad nacional, ¿no? Sí, perdón. Las tradiciones y costumbres en nuestro país, eh, como dijimos hace un momento, cada vez se van tornando de lo originario, milenario, a lo moderno que puede ser ahora, ¿no? Y que de alguna forma a este cambio, pues como que han ido dándole otra mirada, otro énfasis, y se está perdiendo el sentido de identidad como tal, ¿no? Entonces, ya no vemos cosas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, desde el 1 de julio, recuerdo cuando era chico, ya todas las casas en los barrios estaban pintando la casa. Se pintaban, ¿por qué? Porque se vestía el país de un rostro nuevo, que tenía que pintarse todas las casas. Y todas las casas, desde la primera semana, los primeros días de julio, tenían que estar embanderada como algo de patriotismo, ¿no? Todo el mundo portaba su escarapela, orgulloso de ser peruano, ¿no? Saberse el himno con todas sus estrofas también. A las 12 de la noche se tocaba el himno nacional y cerraban los programas, ¿no? Entonces, o continuaban los programas, pero a las 12 de la noche se cortaba cualquier transmisión, se ponía la bandera y se tocaba el himno nacional. Entonces, de alguna forma, eso te cultiva un cierto grado de identidad. Te cultiva quién eres, de dónde provienes, cuál es tu raza realmente, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Ya, el hombre muchas veces hace una serie de cosas, ¿no? Tenemos acá dentro de las tradiciones, eh, que se pueden representar cosas míticas, por ejemplo, ¿no? Que cuando ponen en la espalda del toro, ¿no es cierto?, al cóndor, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Y representan esta ceremonia donde el cóndor, que debe ser el Inca, está comiendo, picoteándole el lomo al toro sabemos que lo han traído los españoles, ¿no? Donde ellos están siendo picoteados por el cóndor, y esto tiene una representación, tiene un significado también, ¿no? Las costumbres de alguna forma hacen que una nación siga viva, que una nación recupere su tradición, su sensibilidad. Para muchos, ciertas fiestas evoca justamente esto, como ustedes pueden ver acá en la Semana Santa en Ayacucho, los toros de Pascua que se hacen los sábados de gloria, porque tiene que ver, mire cómo es, ¿no? Eh, eh, Se celebra, ¿no?, toda una tradición en Ayacucho, en Semana Santa, pero la religión católica no es nuestra, esta nos impusieron a nosotros. ¿Por qué muere Atahualpa? ¿Por qué mueren muchos indios, muchos incas? Porque les obligaban a creer en la religión católica. En los años 1900, perdón, en los años 1800 y para atrás, 1400, 1500, perdón, cuando vienen los españoles, declaran la Santa Inquisición. Ustedes vayan a la Santa Inquisición, vayan al museo que está ahí al costado del Congreso, de los años 1800, cuando vinieron los jesuitas, las cosas.
como si tú no creías en Dios o no creías en Dios, o a la iglesia católica, ¡juá!, eras quemado vivo en la hoguera, o pasabas por cámaras de tortura hasta que digas que sí. Pero ¿cómo podrías decirle eso a un indígena? Entonces, miren cómo nosotros hemos perdido un poco de identidad y celebramos fiestas en Semana Santa, que son fiestas que no tienen nada que ver, ¿no?, con nuestra religión, con nuestro antepasado. Entonces, ¿eso será identidad nuestra? ¿Será propiamente dicho o es todo un misticismo, una serie de cosas que pasan, ¿no? Y la costa no está lejos de muchas cosas. Tenemos acá, en la costa tenemos a la Marinera, que está en Trujillo, tenemos al Festival de la Vendimia, que está en Ica, que tiene que ver con el tema de la uva, la pizza, ¿no? De esta uva, de este mosto, que permite justamente después tener este pisco que es tan agradable para algunos, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros, tenemos también bueno, toda una serie de actividades propias que pasan en nuestro país, el festival ¿cómo se llama? Del, del postre que se hace en junio, que busca acá detrás del costado del Congreso, en la Alameda Chabuca Granda, ahí se ponen vivanderas, y ahí se pone toda una serie, en Surco también se hace, ¿no? Cuando es Día de la Peronidad, ahora en julio, se colocan también vivanderas, y ahí son puestos donde te venden toda una serie de gastronomía peruana, ¿no? En la parte de la sierra que tenemos lo más rememorable es al Inti Raymi, la celebración que se hace ahora, que se hizo ahora en junio, la fiesta del Señor de Muruguay, que eso está en Tarma, de festividad de la Candelaria, que eso se hace en Puno, ¿no? El Jaguar Fiesta, que se hizo justamente de que el toro lo picotea en la espalda, no, el cono lo picotea en el lomo del toro, es el Jaguar Fiesta, que eso se hace en Ayacucho y en Apurímac. Tenemos el Festival de Cajamarca, que es un festival muy importante, Cajamarca. Tenemos la Chonguinada, que es de Huancayo, de Junín, la Chonguinada, ¿no?, que se va a ir saltando con parte de traje típico español, con máscaras, ¿no?, que es la ridiculización del español, es la Chonguinada. Y tenemos también las fiestas de las tunantadas, ¿no?, donde esto se hace también en Jauja. Tenemos también en la parte de la selva, a ver, ¿están por acá? Ah, no. Estamos acá, acá están las festividades de la costa, que ustedes pueden ver, la Virgen de Motupe, la Vendimia, acá está la sierra, acá están los negritos de Huánuco, el carnaval, ¿no?, la Chonguinada, fiesta de Uruguay, y acá tenemos en la selva, tenemos acá la fiesta de San Juan, eso se da en toda la Amazonía, la fiesta de los Chayagüitas, que eso se hace en Loreto, la fiesta del cruce de Ucayali, el carnaval de Yunxía, ¿no?, o matrimonio nativo que se da en San Martín, ¿no? ¿Qué más tenemos? La selva tiene toda una serie de costumbres tribales, ¿no?, que de alguna forma aún mantienen, aún se consideran todavía como propias, y por eso es que la influencia del occidente no tendría que ser tanta, ¿no?, que hay que cambiar la vestimenta, pues. Imagínate, tú ves uno de estos de festival de Chayagüitas, que están con trajes típicos, y se sacan la ropa, y abajo dice, pues, Reebok. Totalmente perdida la identidad, ¿no? O están descalzos caminando y después se cambian y se ponen su jeans, su zapatilla y su polo Benetton, ¿no? Entonces imagínense dónde quedó la peruanidad, dónde queda todo esto. Entonces, la identidad de la persona, la identidad de un pueblo, nace justamente ¿de qué? De las costumbres que tiene el hombre, y que a través de ella se va a poder reconocer como tal. Entonces, la recomendación para ustedes jóvenes es no perder la identidad. No digamos bullying, digamos lo que es en la traducción, ¿no? Maltrato infantil, maltrato escolar, ¿no? No digamos ok, digamos bueno, o digamos ya, por último, ¿no? Tratemos de decir hamburguesas, digamos un sándwich, ¿no? Pues todo este tipo de costumbres hacen que nos aleje un poco de nuestra realidad, ¿no? Entonces, las empresas, el marketing, están trabajando en ello. Usted ahora se va a La Lucha, que es un sitio que usted se va a comer un sándwich de pavo,
y resulta que ahora ya le dan papas nativas, o sea, todas las papas fritas son nativas, pero las tienen que hacer con cáscara porque si no estas se destruyen, se rompen, se quiebran, ¿no? Pasan por todo un proceso para que se pueda lograr, ¿no? Comer un buen choclo, comer una buena huancaína, comer simplemente como en la sierra, unas chutas con queso, chutas son unos panes grandes, seguro usted ya lo ha comido con queso fresco, comer, ¿cómo se llama? Cosas originales nuestras. La papa guairo, que tiene una gran fortaleza y que en ningún otro país del mundo existe este tipo de papa, así como la papa amarilla, aunque usted no lo crea, no existe. Yo que tengo la oportunidad de viajar bastante, no la encuentra en ningún lado, no la encuentro. E inclusive el mismo camote amarillo, ¿no? Más el camote morado sí hay en muchas partes, pero el amarillo no hay en otros países. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de riqueza de tubérculos. Las 500 tipos de papa, y eso que me quedó corto. La guanábana tiene 30 variantes, tiene, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense la cantidad de fruta que nosotros tenemos, que no existe en otros países. Argentina tiene que importar. Yo viví en los años 90 en Argentina, era más y llevaban durazno de Chile. Costaba un kilo de durazno, costaba $6. Una lata de durazno costaba $1 por la importación. La gente comía lata de durazno a $1 que comerse fruta a $6, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué es lo que tiene Argentina. Nada. Aparte de carne, nos tiene carne, leche, es lo que tiene como fuerza, ¿no? La harina de trigo, pero luego después de eso, como identidad propia no lo tiene. Igual pasa con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela casi todo es fritura, tiene muy pocos platos típicos, ¿no? Colombia tiene el mismo problema. Colombia, acá le voy a colocar, miren, ¿usted conoce la bandeja paisa, por ejemplo? Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. Bandeja paisa. Imagínense lo que es esto. Yo creo que ninguno de ustedes se lo podría comer, ¿no? A mí me lo invitaban y yo decía, no, me como la chica, porque es grande y chica. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Qué lento que está mi internet, por Dios. Imágenes. Imagínense lo que es una bandeja paisa. Yo no sé si lo podría, yo no lo podría comer. Voy a colocarle esta para que ustedes vean. La primera ya. Acá está, para que vean que no discrimino ninguna. Tiene palta, mire, huevo frito, chorizo, frijoles, chicharrón. Imagínense la cantidad de fritura que hay acá. ¿Quién se podría comer esto? Es una patada al hígado para nosotros. ¿Quién puede comer todo esto? ¿No? Estos son las arepas, porque en Colombia también se come arepas, ¿no? Entonces, imagínense lo que es una bandeja paisa, ¿no? Es impresionante, ¿no? Chicharrón, palta, huevo, chorizo, chancho, frijoles. Una carnita también de cerdo. Es impresionante, ¿no? Yo no me podría comer esto porque yo calculo que a nosotros nos caería súper mal, ¿no? Súper mal, ¿no? Entonces, es terrible realmente, ¿no? Entonces, cada país tiene lo suyo, pero cada país, de alguna forma, no se compara ni llega a los puntos de los talones a lo que tiene nuestro país, ¿no? Lo que tiene nuestro hermoso Perú. Si ustedes saben realmente cuándo lo va a valorar, cuando salga al extranjero, ¿no? Cuando salga al extranjero va a decir, ay, cómo añoro, cómo quisiera tal cosa, y va a ver que usted no lo va a encontrar, ¿no? Si tienes demasiado hambre, te lo comes, ¿no? Puchas, pero Wilmer, realmente es una patada al hígado, ¿no? A mí cuando me lo mostraron, es terrible comer eso, la bandeja paisa en Colombia, ¿no? Y no tienes mucho donde elegir tampoco, no tienes mucho que comer, ¿no? Entonces, por último, te vuelcas a comer Kentucky, te comienzas a comer hamburguesas, Subway, McDonald's, porque comer su comida es peor, ¿no? Entonces, yo sufro mucho cuando voy al extranjero por la comida. Algunas cosas tienen, ¿no? En México tienen, por ejemplo, el pozole, que es una sopa, que sí es agradable, ¿no? El pozole está hecho de 7 papas, ¿no? Pero tampoco, ahí está, ¿no? El pozole. Es como una sopa hecha de papas, ¿no? Es una gastronomía propia de ellos, ¿no? ¿Ve? Tiene papas, tiene cosas así, ¿no? 7 tipos de variantes de papas tiene acá, ¿no?
tiene un poco, pero también es como una sopa, ¿no? También son cosas fuertes para nosotros, por lo menos, ¿no? Que por supuesto no se puede comparar, por ejemplo, ¿no? Con una causa de 7 colores, ¿no? De Ferreñafe, ¿no? De Trujillo, por ejemplo. Ah, pero no salió otra cosa. La causa de 7 colores. Ahí está. La causa es tremenda. Miren, hacen de distintos colores, le hacen la causa, ¿no? Y es impresionante la variedad que nosotros tenemos. Dígame si no provoca esto, pues definitivamente, ¿no? Miren, miren esta maravilla, ¿no? Con el tipo de papa que tenemos, con el tipo de pollo o atún que puede ser, con el tipo de crema que se puede hacer, ¿no? Pueden llevar camarones, langostinos, pueden llevar riqueza ictiológica y todo es saludable realmente, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación entre nuestra comida, nuestra gastronomía peruana con la de otros países, definitivamente, ¿no? Francia es una que compite con nosotros en toda la gastronomía y la riqueza de frutas. Por eso nosotros tenemos una gran variedad de yogures, frutas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es impresionante todo lo que nosotros tenemos como país, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, por darles una muestra, por eso nosotros tenemos buffet. ¿Sí? En Argentina, cuando yo iba a comer buffet, era asado y te ponían, dice, 48 tipos de ensaladas. Y te daban ensalada de tomate con lechuga, tomate con zanahoria, solo tomate. Luego te daban zanahoria con queso, ¿no? Zanahoria con atún. Te ponían arroz con atún. Te ponían, ¿cómo se llama? Una ensalada también que mucho que es lentejas, ¿no? Lentejas este, con achicoria, ¿no? Te ponían cosas, la achicoria es como la beterraga, perdón, ¿no? El pomelo se llama toronja, ¿no? La toronja, ellos le dicen pomelo, le dicen, ¿no? Tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno. Bueno, hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta sobre la identidad? Si no, pasamos a las preguntas, por favor. ¿Ninguna? Bueno, vamos a los ejercicios. Ahí estamos. Vamos a agrandar esta parte de acá. Bien. Ejercicio número 1 dice lo siguiente. Durante un evento musical desarrollado en la ciudad de Lima, uno de los grupos realiza, ¿sí?, su presentación con música chicha, lo que provoca que uno de los asistentes vocifere: esa música es de serranos, dice, ¿no? Entonces, y provincianos, generando malestar en gran parte del público. A partir del caso que estamos describiendo, ¿qué acción se debe proponer para fomentar la peruanidad? Y acá hay 4 posibles respuestas. Dice lo siguiente, ¿no? Reconocer que la música chicha no será aprobada en sectores urbanos, inculcar sobre función musical que trae consigo costumbres de los migrantes, promover la identidad nacional solo en los centros de enseñanza superior y difundir más el origen de este género que fusiona lo costero con lo amazónico. ¿Qué piensan ustedes que debe ser la respuesta correcta? ¿Mm? A ver, a ver, ¿qué respuestas piensan que podrían ser? ¿Ah? Bueno, acá todos han puesto la letra D. D. Bueno, ¿están seguros? Y si yo digo que la respuesta correcta podría ser la letra B, ¿qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estoy correcto o no es correcto? Ajá, Andrés pone la letra B. Ariana también. Muy bien. María Claudia ya se sumó, también la ve. Suemi también la ve, claro. Definitivamente la chicha es un producto de la mezcla de estilos musicales andinos y costeños,
y esto se sucedió normalmente en los años 60, 70. Hubieron, por ejemplo, los famosos chapis, ¿sí? Los chapis eran pues antiguos y más que ellos están otros grupos musicales antiguos que traían consigo las costumbres, ¿no? Y tradiciones propias de la gente migrante y que de alguna forma iban expresando sus sentimientos, sus comportamientos y era parte de la identidad o es parte de la identidad peruana y es parte de la identidad nacional, ¿cierto? Porque no podemos negar que no existen. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B, jóvenes. Siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Las relaciones interpersonales entre padres e hijos van a permitir la transferencia de relatos de vida respecto a las tradiciones y costumbres ancestrales que se han transmitido practicando y se han ido practicando de generación en generación. De lo expuesto, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, 1. La rigurosidad en el cumplimiento de las tradiciones es imprescindible para forjar una entidad nacional en las nuevas generaciones. Bueno, las costumbres practicadas por los padres es un medio de influencia para la construcción de la idiosincrasia en los hijos. La práctica de la yunza o cortamonte en sectores urbanos permite ampliar el bagaje cultural de los hijos de padres migrantes. Y por último, el ejercicio exclusivo de costumbres andinas en la sociedad fomenta la interculturalidad. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la respuesta correcta, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Mm? A ver. ¿A cuál creen ustedes que podría ser? A ver, vamos discriminando para dar una mano, dice. La rigurosidad en el cumplimiento de las tradiciones es imprescindible para forjar una identidad nacional en las nuevas generaciones. A ver, eso es falso. ¿Por qué razón? Porque la recuperación de las tradiciones no fortalece la aceptación de las diferentes miradas individuales que puedan tener de ciertas costumbres la gente. ¿Mm? Entonces, la 1 es falso. La 1 es falso. ¿Mm? Y luego dice, el ejercicio exclusivo de costumbres andinas en la sociedad fomenta la interculturalidad. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque las costumbres y tradiciones se practican de diferentes ámbitos, tanto regionales como locales. Por lo tanto, no necesariamente son exclusivamente andinas. ¿Mm? Entonces yo le digo que la 1 y la 4 son falsos. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Tan, 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 tan. Nada, no le acierta. La D dice Jennifer, dice André, la D. Dice, la práctica de la yunza o cortamonte en sectores urbanos permite ampliar el bagaje cultural en los hijos de padres inmigrantes. Eso es verdadero. Eso sí es verdadero. Eso es verdadero. Las costumbres practicadas por los padres es un medio de influencia para la construcción de la idiosincrasia en los hijos. Claro que sí, pues. Muchas veces ustedes no son católicos porque sus padres los bautizaron y después hicieron hacer la primera comunión. Lo que los padres les dan, les cultivan. Pues ustedes lo adquieren como herencia. ¿Mm?
Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál vendría a ser? La letra C. La C es la respuesta correcta, ¿no? Las yunzas, ¿qué cosa es una yunza? La yunza, pues, es cuando toman un árbol, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa a través de la yunza? Cuando el árbol, la gente hace una ronda. Debemos recordar que la ronda es la primera actividad que el hombre conoce como tal. Cuando el hombre se vuelve cazador, ¿a qué bueno, María Claudia? Cuando uno se vuelve cazador en la prehistoria, el hombre, ¿sí? Comienza a comer alrededor de la presa. ¿Mm? Cuando aparece el fuego, el hombre de la prehistoria comienza a ver este calor alrededor del fuego. Entonces ya aparece la primera símbolo de aro, de unión. A través de la historia contempla que las grandes culturas tenían la ronda como un patrimonio cultural. Y acá tenemos la yunza en nuestro país, ¿no es cierto?, que tiene seis características específicamente, y luego también tenemos en México, o los aztecas, tenemos al totén, a estos ídolos, ¿no?, que se le da vueltas, se danza. Los americanos, por ejemplo, cuando juegan las cobolladas, cuando están los indios que están danzándole alrededor del fuego para que llueva por la tierra, qué sé yo. Bueno, todo eso es cultural. Mira, por ejemplo, acá después de Yunza, antes de beber la chicha, el hombre que hace pushka, que hace, tira un poquito de chicha al suelo y dice, tú tienes que beber primero, porque la vid que nosotros tenemos es gracias al que viene del suelo de la tierra. Entonces hacen beber a la tierra y luego ellos toman, ellos brindan. Entonces brindan con la tierra, ¿no? ¿No? Con la Pachamama, ¿no es cierto? Entonces esto es cultural, por eso que la yunza es algo medial. ¿Qué hay en la yunza? Pues el canto, la danza, el juego, la pantomima, el recitado, el diálogo. Son los 6 elementos de la ronda. ¿Ya, jóvenes? Perfecto. Seguro ya lo sabían ustedes. Ejercicio número 3. A través del tiempo, nuestra riqueza cultural se ha venido acrecentando debido a la divulgación, inclusión y participación de los distintos grupos sociales. De lo mencionado, vamos a identificar los enunciados correctos sobre la pluralidad de las expresiones culturales. Vamos a ver. La procesión del Señor de los Milagros es una tradición que tiene sus orígenes en los albores de la época republicana. Las festividades amazónicas muestran una gran influencia occidental, como lo demuestra la identificación con su naturaleza. Una muestra de cómo se expresa la identidad cultural en la región andina es la festividad del Señor de Uruguay, y la marinera es una muestra de la pluralidad y fusión de elementos culturales europeos, andinos y africanos. ¿Qué piensan ustedes que puede ser la respuesta correcta, jóvenes? ¿Mm? ¿Mm? Uy, estamos casi con el tiempo. Vamos chicos, tenemos 3 minutos más. Bueno, yo lo voy a decir. Bueno, en la posición, la 1 es falso, no tiene, no, es incorrecto, ¿no? Porque esto nace al final de los siglos XVII, tiene nada que ver con lo que dice. 2, las festividades masónicas, esto también es falso. ¿Por qué razón? Porque la Amazonía muestra una realidad distinta al sector costero, por lo tanto su comportamiento con el medio ambiente siempre va a ser amigable. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser ¿cuál? La D, así es, porque la identidad cultural del Señor Uruguay y de la marinera, en el primer caso, es una festividad andina que se celebra en el mes de mayo, y la marinera que se hace en Trujillo se celebra también el mestizaje que hay entre el español, el indígena y el noble, ¿no? Y hay una influencia de una forma de ritmos africanos, ¿no? Entonces la respuesta correcta tendría que ser la 3, la D. La ciudad de Lamas, situada en el valle de Guayaga, celebra entre los meses de febrero y marzo una festividad donde la pareja, al contraer nupcias, viste los decoloridos trajes acompañados de música alegre y suculentos potajes. Sobre esta tradición descrita podemos afirmar de qué se trata: de la fiesta de los Chayaguaitas, el carnaval de Yuxiña, la fiesta de San Juan o la ceremonia de Casaracuy. Rápido, a ver.
¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Creo que estaba en una imagen, una diapositiva estaba. ¿Se recuerdan? Jennifer dice la letra B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Nada? El carnaval y Yunxiña o matrimonio nativo se celebra en la ciudad de Lamas, ¿no? En la región de San Martín en los meses de verano. Por lo tanto, esta festividad hasta la actualidad se sucede en la selva norte y allí todavía se puede ver cómo se fortalece la identidad cultural de estas tribus nativas, ¿no? Y aquí está la clave de respuestas de la semana 10. Ahí lo pueden ver, por favor, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Tenemos la presentación, dejamos esto, por favor. Y nos tenemos que ir, lamentablemente, nos tenemos que ir, sí, pero nada. Ya nos tendremos que encontrar la siguiente semana. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Nos encontramos el próximo viernes, siempre por este mismo canal de la Pre San Marcos. Sí, siendo las 9:50, terminamos en punto. Así que el profesor que sigue no puede reclamarnos nada. Gracias a todos ustedes por escucharme, gracias por estar, gracias por venir. Nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Así que nada, a estudiar y pórtense bien. Y díganle a la mamá cuánto la quieren. Chau, 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 chau. ¡Chau!